Se dice que el sistema de salud del IMSS en México es un asco. No te atienden bien, no hay medicamentos, largas filas, no tienen suficiente equipo, sacas una cita y te la dan dentro de 2-3 meses, el personal no está capacitado, te matan al paciente. ¿Todo eso es cierto? Sí y no. Los mayores responsables que el sistema esté así somos nosotros mismos. El sistema sobre el que fue un noble intento de brindar ayuda y ahora es una burbuja que está a punto de reventar. Pero espera, como todo proceso administrativo siempre es corroído por su propia causa. ¿Por qué se volvió un asco el IMSS? Por nosotros mismos. Observamos los hospitales. La mayor parte de los atendidos son diabéticos y personas que por mal cuidado propio o pésima alimentación causaron daños a su salud. Accidentados llegan, pero no tratan tantos como a diabéticos, como a personas que tienen sobrepeso y que ahora eso les está repercutiendo en su salud. Supongamos con números, imaginemos que ya llegamos a los 6 millones de habitantes en Nuevo León. Imaginemos que hay 10 hospitales generales de zona y 4 unidades médicas de alta especialidad en Nuevo León. Si a eso le sumas 64 unidades de medicina familiar para todo el estado, que no creo que sean los 64 exactos, ¿cuántas personas de esos 6 millones crees que deben repartirse por cada hospital? Y ahora hay 4 hospitales de alta especialidad, o sea, por ejemplo, que uno es cardiología, que otro es ginecobstetricia, traumatología, otro de altas especialidades. Ahora, imagínate que se enferman un 5% de esos 6 millones. ¿Cuánto vendría siendo? Ahora, repártelos en todos los hospitales que hay y ahora que no tengan la misma enfermedad la mayor parte de todos esos cabrones. ¿Por qué? Porque van a tener que ir a consultar al mismo hospital de especialidades. La población va incrementando su número. O sea, imagínate si se da abasto o no. Y eso solo hablando de hospitales de gobierno. Los hospitales privados son distintos porque la mayoría de la gente no puede accesar a esos hospitales. Tienen que asistir a los hospitales públicos. Siendo sinceros, en parte el sistema está saturado por irresponsabilidad de todos. Si a eso le sumas a que existe gente que con el menor síntoma acuden a consultar o personas alarmistas que crean grandes filas y se crea una agenda muy ocupada en el IMSS, no se puede atender al mismo tiempo todos los pacientes. Y más si son cirugías o operaciones o trasplantes. ¿Cuántas salas de cirugías crees que tiene un hospital? ¿Cuántos cirujanos crees que hay? Y si a eso te pones a pensar cuántos medicamentos tiene que dar el IMSS hacia los enfermos en un día, ¿cuántos medicamentos dan? Y bien, esos medicamentos que el gobierno está dando a la gente no son gratis. Eso las farmacéuticas se los venden al gobierno. Nadie se los regala ni tampoco no es como que el gobierno, yo los fabrico, yo se los doy a las personas, no hay pedo. O ese paracetamol sale del árbol de mi casa, entonces yo se los regalo. No, o sea, eso lo paga el gobierno. Incluso se rumora a veces que si vas sano, ahí te enferman a tu familiar. Tenemos que considerar estos factores. Acuden personas con diferentes dolencias y enfermedades al mismo lugar. Ya sé que se debe estar sanitizando el lugar constantemente, pero a veces es imposible, aunque hay veces que el paciente acude ya casi muriéndose, traen al paciente muriéndose, quieren que el doctor lo cure. No mames, y pues tampoco no son Jesús, o sea, la medicina ayuda, pero también tienes que saber atenderte antes de que empeoren los síntomas. No vayas a acudir ya muriéndote y quieras que te curen, y si no te curan los familiares, es que ahí me lo mataron. No, el paciente ya venía hecho mierda, sinceramente, por irresponsabilidad de no atenderse antes de que avanzara la enfermedad. La medicina está muy avanzada, no lo voy a negar, pero te llevan al familiar casi ya para cubrirlo con cal, para que no apeste, y quieren que lo entregue sano y cuidado. Pues tampoco, no mames. El hospital tampoco cuenta con semillas del ermitaño o las esferas del dragón para revivirte al difunto. Ahora, en medicina te enseñan a ser servicial, pero a razonar con el corazón frío, con los pacientes o familiares, en vista que tus emociones o las de ellos se afectaría tu juicio si se ve alterado por tus emociones, y eso puede ser perjudicial para el buen resultado de su recuperación. Y también tomando en cuenta que si todos los días convives con gente herida, gente que está moribunda, muertos, etcétera, pues se te va a normalizar eso, te vas a hacer frío tarde o temprano. Eso también pasa en los trabajos de situaciones similares, como las funerarias, consultores médicos, el ejército, la policía,
abogados que ven lo penal y lo familiar, aunado a que las jornadas del trabajo en los sectores médicos y doctores son elevados, llegan al cansancio y agotamiento y en algunos casos pueden causar accidentes que perjudican la salud de alguien. Cuando uno va enfermo al hospital es cuando es normal que sientas que lo que te pasa a ti es grave y urgente y los demás estorban o no es tan grave y pierden el tiempo para atenderte. Y lógico que porque somos egoístas, si algo nos afecta es más importante que todo lo demás, los doctores y enfermeras tienen que tomarse un descanso. No son robots para estar trabajando sin parar. Aunado a que el personal de los hospitales nunca falta quienes solo cobran el cheque, los que no quieren o no les interesa el trabajo, sinceramente, que los metió algún familiar, algún cuñado, algún conocido, el favorito del jefe, etc. Y sí, esta es una parte importante que mencionaré, que arruina el verdadero sistema de salud. Se llama también corrupción. Y no, la corrupción no la inventó un intendente, no la inventó un vagabundo, fue inventada desde los altos cargos, desde todas las empresas, y en este caso hablaremos del IMSS. Supongamos esto, si surtirán 900,000 cajitas de medicamento de Mitrozón, por ejemplo, y eso cuesta 10 millones, ellos incrementan la cifra a 150 millones y la piña se la reparten. Y luego de esos 900,000 cajitas en el transporte e inventario dicen, pues sí, son 900,000, pero físicas solo tenemos 700,000, 600,000 y los otros 200,000 los venden a otros hospitales privados o en otros mercados negros de medicinas, los regalan a familiares para luego venderlos, etcétera. Como por ejemplo, cuando iniciaba el COVID, se quejaban los doctores que en ciertos medicamentos incluso se hizo auditorías y faltaba equipo médico. Eso no solo pasa en el IMSS, pasa con recursos municipales, estatales y a nivel federal. ¿Por qué crees que se destinan tantos millones en cosas que luego ni se ven o no lo valen? Pero eso ya es otro tema para otro video. La corrupción desde los directivos hasta el personal administrativo afecta mucho a los hospitales y eso repercute a la gente que los usa. Esos desvíos o robos de recursos hacen que no se compre el material necesario y haya desabasto de medicamentos. Y si a eso le sumas que muchos pendejos son alarmistas, que otros cabrones no se cuidan bien su salud y van a que se atiendan porque ya se están muriendo, y si a eso le sumas que hay pocos doctores y enfermeros, porque sí, tampoco puedes llenar un hospital de puros doctores y enfermeras si no tienes el equipo necesario, no tienes la administración correcta. Esto es un problema ocasionado por todos y que nos afecta a todos. Seamos más conscientes y cuidemos nuestra salud y nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el cuerpo lo mandas a la chingada hoy y el cuerpo te va a mandar a la chingada después. Porque si alguien se roba un medicamento y eso te favorece a ti, pero mañana otro podría robarlo y eso podría afectarte a ti. Y a los que roban fondos deberían ser enjuiciados y sus cuentas congeladas e investigadas. Bien drástico, ¿verdad? Ya sé, pero es la verdad. Si el video te gustó, compártelo a quien le pueda interesar y suscríbete al canal. Nos vemos. De los punkis del rap, mi estilo es tan duro como el frío metal. Estamos tan lejos de ser comercial, tan lejos que sigo en mis y por eso consigo que suene real. Mira, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Cuando el viento corta sus ramas veremos la fuerza que dan. A la BMC le basta con abrir las alas.